Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia Señor por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias por este precioso fin de semana que usted nos ha dado. Y también damos las gracias Señor por este espacio que tenemos Señor de seguir y continuar aprendiendo. Le agradecemos Señor en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya inmediatamente estamos al final de este camino y recorrido que hicimos en la rama del protestantismo. Vimos todas, pero absolutamente todas las ramas formales, ¿cierto? Del movimiento protestante, donde concluimos con el movimiento carismático y también los aspectos que conlleva, ¿cierto? Y lo que finalmente se tradujo en el movimiento carismático, post movimiento pentecostal. Y el día de hoy vamos a revisar, ya introduciéndonos en el movimiento ya sectario, hermano, sobre del siglo XVIII, XIX y XX, más o menos eso es lo que vamos a sentarnos, porque si nosotros vamos a ver las sectas desde el principio de la iglesia primitiva, nos vamos a volver inmediatamente locos, hermano, porque tendríamos como 3 años más de poder ver las sectas, ¿cierto? Pero no, vamos a mirar desde aquí, más que nada para poder simplemente identificar, hermanos. Yo creo que ese es el punto de esto. No es profundo, no es tal vez tampoco va a haber un trabajo de investigación ni entrevistas, ¿cierto? En terreno, sino que esto es más que nada académico para que podamos identificar inmediatamente de cómo o qué es una secta, ¿cierto? Y la definimos inmediatamente como un grupo, movimiento, ¿cierto?, que sea parte de las enseñanzas y prácticas tradicionales. Y vamos a ocupar una palabra tal vez que es muy común, muy usada, ¿cierto?, por el mundo reformado, ¿cierto?, que es la ortodoxia. Y la ortodoxia es lo esencial de nuestra fe, ¿cierto? Cuando hablamos de ortodoxia estamos hablando de lo central, lo medular, lo fundamental. Y ese es muy importante. Bueno, las sectas tienden a introducir creencias, tienden a reemplazar y a adicionar, ¿cierto?, a la ortodoxia ciertos temas que no son escriturales, o en realidad tratan de manipular ciertos conceptos bíblicos para darle sentido a lo que ellos intentan introducir a la ortodoxia, ¿cierto? Bueno, la definición de ortodoxia inmediatamente tenemos que definirla. No lo voy a profundizar, sino que simplemente lo vamos a darle una pincelada, ¿cierto? Y eso es lo que vemos hoy en día como definición, que la ortodoxia son doctrinas que son las básicas. Básicas no significa que son menores, sino que son obvias, son propias del cristianismo. Y como por ejemplo, se han revisado esta ortodoxia en ciertos concilios ecuménicos, ¿cierto? Sabemos que son 7, pero uno de ellos, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso y de Calcedonia, se incluiría dentro de esta ortodoxia, ¿ya? Se definen, ¿cierto?, los aspectos clave de la cristiandad, y aquí es central. Esto ya es inamovible, hermanos. Estos son dogmas cristianos. Cuando hablamos de dogmas, son puntos, fundamentos, son inamovibles. No podemos moverlo de la fe. Como por ejemplo, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la resurrección, hermanos, y obviamente que el juicio final. Grandes rasgos, ¿cierto? Pero generalmente las sectas atentan con estas propias listas que tiene que ver, en este caso, sobre todo con la figura y persona de Cristo. Es primordial. Bueno, también sostiene la ortodoxia que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la fuente principal de revelación divina y la interpreta de acuerdo a las enseñanzas y tradiciones transmitidas de los primeros siglos del cristianismo, desde la iglesia primitiva, ¿cierto? Nosotros nos alejamos de todo concepto de apócrifo. ¿Se recuerdan lo que era los apócrifos? O los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Que nos lo consideramos no inspirado, que es la Biblia, que en estricto rigor es la católica, la Biblia católica, ¿cierto?, que incluye los apócrifos, pero nosotros no aceptamos los apócrifos como
como fuente como inspirados, sino que lo vemos simplemente como históricos, ¿cierto? Pero que no rigen la cristiandad, ¿se dan cuenta? Eso es como para poder encasillar a lo que nosotros vemos como la palabra del Señor, porque con un católico efectivamente te va a decir exactamente lo mismo. Yo creo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, pero el catolicismo tiene otra perspectiva respecto, sobre todo, a la traducción que ellos se apegan, ¿no? Bueno, las prácticas ortodoxas incluyen ordenanzas también como los sacramentos. Es algo primordial, hermanos, que dentro sacramentos y nosotros bajo nuestra perspectiva ordenanzas, vemos en este caso la Cena del Señor y el bautismo, ¿cierto? Que son las ordenanzas y nada más. Que eso es lo que el Señor, ¿cierto? A través de su palabra ha estipulado. Implica lo que es correcto y recto en la creencia y práctica. Eso es sencillamente lo que es la ortodoxia, ¿cierto? Lo que efectivamente todo cristiano, en este caso, cree. Ahora, si se dan cuenta, cuando hablamos del protestantismo en general, podemos tener variaciones, como por ejemplo el bautismo de infantes, que nosotros no nos apegamos a ello, ¿cierto? Algunos círculos reformados ven el sacramento, que nosotros no nos apegamos, pero lo vemos como ordenanzas, pero que son ciertas variaciones que tienen respecto a ciertos puntos. ¿Se dan cuenta? Pero lo medular es ortodoxo. O sea, un cristiano cree en la Trinidad, en la persona de Cristo, en la su resurrección, la muerte de Cristo y el juicio final. Ahora, tenemos que definir también, hermanos, la heterodoxia, que son nombres raros simplemente, pero son palabras compuestas que nos van a ayudar a identificar. Esto es todo lo contrario, hermano. Todo lo que hetero, ¿cierto? Es otro, ¿cierto? O de otra fuente, se dan cuenta es otra cosa. Un conjunto de creencias, doctrina y práctica que se desvían y difieren de las enseñanzas y normas aceptadas como correctas o oficiales. Representa ideas e interpretaciones que no se ajustan a la ortodoxia o el sistema actual establecido. Ejemplos, ahí tenemos 3 de lo que tal vez hoy tanto en la conferencia como también el pastor Elías el día de hoy en la predicación habló del gnosticismo, ¿cierto? Un movimiento prácticamente que estuvo hoy muy impregnado en la iglesia primitiva. El pelagianismo, ¿cierto? En el siglo IV con estos dos exponentes, que es Pelagio por un lado y Agustín Hipona, que en este caso tuvieron estos conflictos teológicos y sobre todo atentaba contra la ortodoxia, y el arrianismo, y por eso como resultado salió el concilio de Nicea. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso no vamos a retroceder tanto, hermano, sino que solamente un poquito. Ahora, ¿cómo podemos identificarlo? La forma práctica, y eso es muy importante, hermano. Lo primero que le tengo que declarar de la buena forma, no de la otra mala forma, sino que declarar, hermano, que no todo el que se dice cristiano es un cristiano. No como bajo el punto de vista de juzgar a la otra persona, simplemente no conocerla, sino que tenemos que revisar la ortodoxia antes de considerar a esa persona si realmente es cristiana o no cristiana. ¿Correcto? Para el mundo académico, la ortodoxia podría incluso caer el catolicismo romano, bajo la mirada desde la historia, pero bajo la mirada teológica, inmediatamente, si bien hay principios que la Iglesia Católica tiene, pero hay otros que definitivamente lo destruye. ¿Se da cuenta? Pero bueno, ¿cómo podemos identificar, ¿cierto?, a las sectas? Inmediatamente, y esto es una fijación, hermano, histórica, que es un rechazo a la Trinidad. Inmediatamente las sectas tienen una fijación, pero académica, ¿cierto? Un ojo clínico con la Trinidad, y quiere dar una respuesta lógica a algo que jamás a nadie se le ha revelado. ¿Se dan cuenta? Porque la Trinidad es la esencia del Señor, es nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es querer darle una explicación
una explicación lógica, e inmediatamente se cae es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Revelaciones también, alegorías extrabíblicas que añaden generalmente a libros, ¿cierto? Como en este caso, uno de los más conocidos tal vez es de Joseph Smith, con el caso del mormonismo, ¿cierto? Se añade a la Biblia, o sea, la Biblia no es y eso es alguna declaración indirecta tal vez, pero finalmente lo hace. Los mormones cuando tú hablas con ellos, te citan la escritura, pero no la escritura de nuestra Biblia. Ellos citan el libro Mormón. ¿Se dan cuenta? Y se lo saben al revés derecho. Pero cuando uno quiere pedirle que citen la palabra del Señor, no lo hacen generalmente. Ellos están entrenados para ese tipo de cosas. Pero a grandes rasgos añade el libro, ¿cierto? Añade lo que la Escritura... Añadir libros significa no que nosotros, como por ejemplo muchos de nosotros tienen lecturas privadas, que tenemos, no sé, libros de puritanos, ¿cierto? Libros de pastores, libros que nos recomendamos entre nosotros, pero en ningún momento hemos dicho que esos libros son inspirados. ¿Se dan cuenta? Aquí, en las sectas, los libros que añaden declaran que son inspirados por Dios. Entonces, al ser inspirados en la cosmovisión de esta secta, entonces es palabra de Dios, entonces es doctrina. ¿Se dan cuenta? Todo libro que nosotros leemos está sujeto a la palabra del Señor en la ortodoxia. Y no podemos y tenemos que estar muy atentos a esto, hermano, porque posiblemente más de una ocasión nos va a llegar un libro que nos van a convidar, ¿cierto? Tal vez con muy buenas intenciones, pero tenemos que ver estos aspectos sobre la ortodoxia, lo medular, lo fundamental. Bueno, esta secta también tiene una figura de líder que recibe la revelación directa o solo él, ¿cierto? Como en este caso vimos hace una semana atrás a César Castellano, que él tuvo la revelación de que esta era, ¿cierto? Y también lo decía el pastor Elías en la mañana, de que tuvo una revelación de que ahora esta era la nueva forma de hacer iglesia, esta es la nueva forma de que la iglesia debe organizarse, anulando lo que el Nuevo Testamento nos muestra. Otra, exclusividad, y miren esto, muy importante, exclusividad de salvación solo para los miembros que participan en las sectas. ¿Se dan cuenta? Nosotros inmediatamente hemos dicho a lo largo de todo este análisis general respecto al protestantismo, de que nuestra iglesia local no solamente esta es la salva, ¿cierto? No solamente los salvos de esta congregación son los salvos, los únicos salvos. O el que no es bautista reformado, no. Todo lo demás no son salvos. No es así, hermano. Porque justamente es una posición sectaria. ¿Te das cuenta? Entonces, la salvación, cuando se habla de salvación o redención, ¿cierto? A este pecador o a la persona, ¿cierto? Tiene estos tintes de generar como un grupo cerrado y ese grupo simplemente es el que está privilegiado y el único que puede ser salvo, ¿cierto? Lo vemos y muy importante, hermanos, de que tal vez no es una secta. A lo largo de la historia hemos visto sectas tal vez mencionadas, pero también hemos visto que movimientos protestantes también han caído en sectarismo, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Un secta desde el inicio y otros que llegan a tener comportamientos sectarios, que es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Como por ejemplo el lambarquismo, que son los bautistas que tuvieron en el sur de los Estados Unidos, que fueron parte de los bautistas del sur, y estos bautistas decían de que no existe el concepto de la Iglesia Universal y tampoco existe el concepto de que los demás bautistas que si no son como su iglesia o no son parte del ministerio que ellos imparten, no son salvos. Y eso es terrible. ¿Se dan cuenta? Tienen tintes sectarios, ¿cierto? Pero es también donde podemos identificar nosotros las sectas. Modificación de doctrina de divinidad de Cristo y de resurrección. Eso es como prácticamente un requisito para ser la secta. Tiene que atacar la figura puntualmente de Cristo. Porque tiene esta fijación, ¿cierto? Como lo hemos visto, de que
a la divinidad de Cristo. ¿Qué tan separadas son las naturalezas, ¿no? Que Cristo fue un concepto, no fue literal, o simplemente fue un fantasma escuchado por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre se ataca a la figura de Cristo y siempre negando su resurrección, su obediencia, al punto incluso se hizo hasta una película de eso, de que Cristo pecó o tuvo descendencia. Entonces, son tantas cosas, hermanos, que están en torno a esto que es terrible. Bueno, el sobrecontrol de su membresía y aislamiento, hermano. O sea, generalmente se actúa con una necesidad de pertenencia, ¿cierto? Al lugar, al grupo, ¿cierto? A la secta, pero para poder llevar a cabo que esa persona esté completa, necesita aislarse completamente del mundo, aislarse de su familia, aislarse de sus seres queridos, aislarse en este caso de todo lo que conlleva y del mundo, y ojalá que dejara incluso de trabajar y aislarse en un cerro, ¿cierto? O bajo con una comunidad. ¿Se dan cuenta? Generalmente ocurre eso, la necesidad de aislarse para no contaminarse, porque finalmente es por obras, según las sectas. Todo es un comportamiento por obras. Hay que aislarse del mundo, ¿cierto? Y eso Jesucristo jamás lo dijo, ¿no? No son del mundo, ¿cierto? No somos del mundo, ¿cierto? Pero estamos en el mundo. Entonces eso es muy importante considerarlo. Eslogan que indica, siempre esto de eslogan lo vamos a ver como un eslogan bien como de marketing, ¿cierto? Aquí es la verdad. La verdad ahora. O eslogan muy parecido como la verdad ahora aquí. O la verdad restaurada. No sé, siempre ese tipo de eslogan son como lo que ellos venden, ¿cierto? Hay un eslogan muy conocido, sobre todo en otro país, el año más o menos 2000, que escuchaba "pare de sufrir", ¿cierto? Muy conocido aquí en Chile. Pero sí, fue justamente, son eslogans muy naturales de que aquí está la esperanza, aquí, no en otro lado, ¿cierto? Pero aquí está la esperanza, no vaya para allá, porque aquí es donde está la verdad, ¿se dan cuenta? Entonces, es un comportamiento también sectario. Profecías fallidas y predicciones del fin del mundo. Eso ya también es muy común, hermano, donde prácticamente se le pone fecha, hora y día específico de cuando Cristo viene. Y, hermano, nadie, pero absolutamente nadie sabe cuándo viene Cristo, pero el Señor viene. Amén. Y eso y trate tal vez de memorizar esto para que pueda identificarlo. Cristo viene, pero nadie puede decir cuándo, hermano. ¿Correcto? Obras para obtener salvación, que es prácticamente, al no ser la ortodoxia, que es por gracia, la ortodoxia podemos verla en la Trinidad, ¿cierto? En todos los aspectos bíblicos, y también lo que hemos visto en las conferencias, ¿cierto? Respecto a en este caso a la salvación solo por la fe. ¿Se dan cuenta? Aquí es obra, 100% obra, y tienen que portarse bien, muy bien, para poder y ser parte activo de la secta para ser considerados como salvos. Estrategia más usada que vemos en este caso en estas sectas, el aislamiento es progresivo. O sea, no jamás te van a decir, si es sobre todo recién llegado a esta secta, que tienes que dejar de juntarte con ciertas personas, dejar de ir a cierto lugar, o incluso dejar de trabajar donde estás trabajando, sino que es progresivo. Generalmente trabajan mucho o puede identificar la dependencia emocional de la persona. Cuando hay carencias emocionales en la persona, son más fáciles de manipular. Y eso es, hermano, una técnica para lo que tal vez hemos visto esto muy, pero muy fácil. Es muy fácil caer en esto. ¿Fácil en qué sentido? En ocupar esa herramienta, porque simplemente son herramientas mentales, hipnosis, ¿cierto? Regresiones y de control de masas. Es muy tremendo esto. El love bombing, ¿cierto? Que se le dice el bombardeo excesivo del amor cuando son recién llegados, pero prácticamente, hermanos, son los miembros de las personas que son parte de estas sectas son corazones andando, ¿cierto?
y que son muy amorosos, cariñosos, tremendos y hacen regalías, ¿cierto? Pero siempre con un propósito. Después, con el tiempo, cuando ya ven que la persona está pero totalmente sumergida ya en el movimiento, empiezan a mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? La verdadera cara, ¿cierto? Pero en realidad es un amor falso simplemente para tener más adeptos al movimiento. Manipulación emocional, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con el lavado del cerebro. No sé si ustedes han escuchado, está el lavado del cerebro. Viene justamente del concepto de las sectas que efectivamente ocupan un lavado de cerebro donde hay principios que son revocados, ¿cierto? En la mente, cada uno de nosotros tiene principios, tiene convicciones y eso tiene que ser cambiados, ¿cierto? Cambiados pero por el hombre, no por la palabra del Señor. Se dan cuenta que es totalmente distinto. Culpa y miedo, hermano. Siempre es ese miedo de estar en contra del líder, en contra de la persona, en contra de la representante o que está enfrente, el miedo de que no puede decirle nada al líder porque es un líder. ¿Te das cuenta? Culpa y miedo. El control de información. Hermano, siempre hemos dicho, hemos hablado acá, que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos, ¿cierto? Con el propósito de estar preparados en poder defender el Evangelio, ¿cierto? Prepararnos, ¿cierto? Informándonos de las noticias, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, qué pasó con la economía, incluso podríamos siempre estar preparándonos en este tipo de escenario de esa manera. La secta, ojalá que no exista la televisión, ni ningún medio, ¿cierto? Sino que es para encerrarte, para que tú no te puedas informar lo que está ocurriendo. No, porque eso es del diablo, ¿cierto? Eso es de Satanás, del internet, no sé cuántas cosas más. Eso es lo que ellos aluden, ¿cierto? Para tener un control de información, para que la persona sea ignorante. Exaltación al líder, sobre todo, ¿cierto? La exaltación, eso es parte de lo que puede encontrar usted en una secta. O sea, el líder, sin tocarlo, es casi un arcángel, ¿cierto? En vida, ¿no? Es así como podemos encontrar, en este caso, la posición de un líder. El bienestar exclusivo a los que permanecen en el grupo. Si te vas de este grupo, vas a sufrir. Si te vas de este grupo, o de este grupo que representa, no, te va a ir mal. Si tú te vas, va a haber maldiciones, va a ir demonios, y etcétera, ¿cierto? Y ese es el control, ¿cierto? Para que la persona tenga temor de no salir más allá. Y ese es muy propio de las sectas. Una confesión obligada, prácticamente como lo hacía el catolicismo, ¿cierto? De que para tener la absolución se necesita confesar los pecados a los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Prácticamente lo mismo, pero aquí lo que es una obligación de que tú tienes que, si pecaste, tienes que acercarte al líder para que tengas una especie de perdón de pecados. Y se enfoca en eso más que nada, más que el de ir a la fuente real que es nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Ritos secretos. Sobre todo, tal vez existe un grupo, pero el líder tiene un grupo selecto, unas personas tal vez como de confianza, y eso ocupan ritos. Y eso, hermano, es súper, pero súper fácil que se infiltren en las iglesias evangélicas. Porque ha pasado, y yo lo he visto, de que gente que se mete, que son de secta, que se infiltran en la iglesia evangélica, que buscan un poco de gente y se la llevan. Y con ritos secretos, ocultismo. Y es tremendo, hermano. Sacrificio u obra, ¿cierto? Eso también es parte también de la idiosincrasia de lo que es la secta. Pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que podemos ver de la secta, pero tenemos estos 4 elementos que vamos a poder revisar y ojalá que podamos llegar al primero con lo que tenemos preparado el día de hoy. Primero vamos a revisar los unicitarios, también conocidos como los unitarios o también hoy en día, ¿cierto? Los solo Jesús, que también tienen su historia. El mormonismo, ¿cierto? O lo que usted conoce, que posiblemente cuando está en YouTube, ¿cierto? O viendo un video en Facebook, va a aparecer la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
terrible, hermano. Me sale a cada rato y pongo yo denunciar y me sale igual. Así que mandamos un mensaje inmediatamente a YouTube para que pueda ayudarnos en ese sentido, que somos protestantes. Pues, amén. Bueno, el adventismo, ¿cierto? Que la iglesia adventista es del séptimo día, es donde también lo vamos a averiguar. Y los testigos de Jehová, que es el último que vamos a revisar. Y ese sería el espectro de lo que es las sectas, ¿no? El movimiento unicitario comienza o tiene sus principios, ¿cierto? Recordemos que estos hombres se influenciaron en la antigüedad con movimientos, con movimientos sacados del modalismo, del gnosticismo, ¿cierto? Y que simplemente ellos, después en estos siglos, empiezan a tener afirmaciones de la figura de Cristo que finalmente toma el nombre de la persona según el siglo. Y este es el caso de Miguel Servet, que es conocido, que es teólogo, médico y geógrafo, ¿cierto? Y fue uno de los primeros en cuestionar sobre todo el tema de la Trinidad. No aceptaba la doctrina tradicional de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no lo veía de esa manera. Él proponía un monoteísmo, que es solo una figura de Dios, solo una, pero ahí atenta, se dan cuenta, estas suspicacias técnicas, porque te van a decir, efectivamente, no, si nosotros creemos en el mismo Dios, es un solo Dios. Y claro, en estricto rigor, es verdad. Pero cuando empezamos a pedirle tal vez a la persona, ya, pero defíneme un poco más cómo se manifiesta ese Dios, quién es su Dios, dónde lo podemos ver, y ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Pero te van a decir, no, si creemos en el mismo Dios. Pero en realidad no es así. Cristo para Servet era una entidad, su propio ser, hijo de Dios, pero no real, sino que y tampoco preexistente, o sea, de que fue prácticamente creado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no era Cristo eterno, no era antes de la fundación del mundo, lo que vimos también en el seminario. No, sino que en este caso, este hombre atentaba contra la figura de Cristo. Y hay un conocido acá que tuvo un problema con él, que fue Calvino, justamente Juan Calvino. Comenzaron a intercambiar ideas, a debatir sobre todo este punto. De hecho, Servet estuvo perseguido, ¿cierto?, por la Inquisición española, tanto por el lado católico, fue perseguido, ¿cierto?, para poder asesinarlo. Él estaba declarado hereje, justamente por el tema de esta posición unicitaria. La idea de Servet fueron radicales y totalmente opuestas a lo que Calvino y el movimiento reformado, ¿cierto?, protestante también abrazaba. Servet fue arrestado en Francia por la Inquisición y se escapó. Él se escapó y tuvo la genial idea de pasar por Ginebra. ¿Y qué sucedió? Se le acusaba de negar la Trinidad, y Calvino escribía cartas que expresaba que Servet podía negar lo que tal vez estaba abrazando, de que pueda regresar a la doctrina, ¿cierto?, de que lo he equivocado, y había muchas cartas respecto a que él pueda tomar cabeza de lo que estaba haciendo. Tenía gran influencia este hombre, gran influencia, pero estaba atentando contra los preceptos cristianos y se estaba masificando. Pero aquí es cuando Calvino, ¿cierto?, cuando pasó por Ginebra, el gobierno de Ginebra, ¿cierto?, y también la gran influencia que tuvo Calvino, Servet fue declarado hereje también por el mundo protestante, y en Ginebra, que era un gobierno confesional, un gobierno que también abiertamente protestante, la pena de muerte era una realidad en ese momento. Y en este caso fue condenado a la hoguera. La hoguera, hermanos, es quemado, ¿cierto? Calvino trató de hacer todo lo posible para que fuese una muerte rápida, ya que el hombre, tenemos que entender esto, a veces este es un argumento para muchos que están en contra del movimiento reformado, es un argumento que utilizan para poder menoscabar la figura de Calvino. Pero tenemos que recordar que Servet sabía lo que estaba haciendo, eso es lo primero. Y en ese instante, en el contexto histórico de ese momento,
Todos los países de Europa, hermano, tenían la pena de muerte. Estaba totalmente activa. Hoy en día es un tema para nosotros, tal vez. No estamos tan acostumbrados a tal vez esta era de la pena de muerte, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, como muy difícil, o no lo encontramos, sobre todo en nuestro contexto republicano. Aquí tenemos que entender que son países confesionales, o sea, la Confesión de Ginebra era la constitución del país. ¿Se dan cuenta? Era la constitución. Y le estoy hablando de la Confesión de Fe de Ginebra. Eran confesionales, ¿se dan cuenta? Entonces se regían en la iglesia y el Estado en estos países. Entonces se toma este escenario para poder como menoscabar o invalidar, ¿cierto?, el movimiento reformado, de que su mayor exponente, que es Calvino, que no es nuestro mayor exponente, hermano, pero que tuvo esta situación y se genera este descrédito. Pero en realidad, hermano, Servet sabía lo que estaba haciendo y el fuego con que estaba jugando. Tampoco era una blanca paloma, por hermano, lo que estaba haciendo, ¿cierto? Estaba propagando una falsa doctrina y para ese país era una condena. Era pagado por la muerte. Y lo mataron. Y fue así como en este caso con Servet fue. Pero también hay otro hombre que es Fausto Socino, que también lo vimos hace tiempo atrás, que también es considerado dentro de los primeros pasos del unicitarismo o el movimiento unitario, ¿cierto? Y fue un principal exponente que se le llamó ya a este movimiento, en honor a su nombre, el socinianismo. Siempre tienen el ismo con el nombre de la persona que empezó como a divulgar o a enseñar estas doctrinas. Y que enseñaba Dios era una unidad indivisible y Jesús era un ser humano especial. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es cuando nuevamente es atacada la Trinidad. Y siempre empezando con la figura de Cristo. Entonces él se le acusaba de un cristiano racionalista, dándole tal vez una lógica nuevamente a la Trinidad para poder plasmarlo en papel, pero en realidad no fue así. Y sobre todo la reencarnación de Dios, ¿cierto?, en el Hijo, ellos también no lo aceptan. Y el desarrollo del movimiento, hermano, fue simple, a grandes rasgos, ¿cierto?, de que en el siglo XVI hubo una persecución en este movimiento y el movimiento definitivamente se debilitó. Con estos hombres, con Servet, iniciando la muerte de Servet y después de varios ponentes, se persiguió y finalmente se debilitó muchísimo. Después resultó, 2 siglos después, en el siglo XVIII, y volvió a tomar fuerza, pero en Inglaterra, en América, pero con tintes ya liberales. Pues. Era prácticamente como un anillo al dedo a lo que nosotros estamos estudiando con la teología liberal, ¿cierto? El unicitarismo es prácticamente como encajó inmediatamente, ¿cierto? Y muchos de los que liberales de ese tiempo también adoptaron una postura unicitaria. Y en el siglo XIX el unitarismo se expandió a los Estados Unidos, donde estaba radicado, ¿cierto?, en ese siglo fuertemente el protestantismo, el movimiento evangélico, y la Nueva Inglaterra también en Estados Unidos. Pero a finales de ese siglo el movimiento unicitario se fusionó en parte con en este caso el universalismo, que es una doctrina que sostiene que la salvación es universal y para todos, no solamente encasillado para los escogidos. Y ahí es cuando toma otro tinte, ¿cierto? Ya estamos con la herencia de la historia unicitaria, más el universalismo, y adicionalmente tenemos como la gota que rebasó el vaso, el pentecostalismo unicitario. Y así llegamos, en este caso, al siglo XX ya, cuando dentro del movimiento pentecostal un grupo empezó también a interpretar de manera diferente el bautismo y también de manera diferente la doctrina de la Trinidad. Este grupo es conocido como los pentecostales del nombre de Jesús, y ojo, generalmente no tienen escrúpulos para poder ocultar ese nombre. Tal vez la página de internet que usted pueda visitar no van a decir explícitamente nosotros somos unicitarios, no, va a decir pentecostales,
pero en el nombre de Jesús. Siempre relacionado con el nombre de Jesús. Pentecostales, hay otros que son más abiertos como en sus nombres, ¿cierto? Como pentecostales unicitarios, que ellos tienen claro, y en sus páginas hay artículos y declaraciones que ellos también han hecho. Pero que estos movimientos pentecostales rechazaron la Trinidad. Creían que bautizarse solo en el nombre de Jesús, que ese es puntualmente el distintivo, la característica. Si usted va o se enfrenta a una persona tal vez pentecostal, pero de tinte unicitaria, y sobre todo, ¿cómo se llama tu iglesia? No de la iglesia del nombre de Jesús, pero muy parecidos son nombres. Usted le pregunta, ¿y ustedes bautizan de qué forma? Inmediatamente va a responder, muy rápidamente va a responder, solo en el nombre de Jesús. Unicitario. Eso es una prueba, un testing que no falla, hermano, porque lo dicen inmediatamente, porque ellos lo tienen como muy impregnado. Lo dicen siempre. Pero con toda la característica pentecostal. Con todo lo demás pentecostal. De hecho, es tan profundo este tema, hermano, de que hubieron hermanos de la Asamblea de Dios en un inicio, que se juntaron con los unicitarios y no se dieron cuenta en un inicio. Esto lo vimos cuando vimos el pentecostalismo clásico, que la Asamblea de Dios, recordemos esto, que unificó a todas las iglesias esparcidas que resurgieron posterior a la calle Azusa. La Asamblea de Dios se juntaron ciertos estados y empezaron a unificar a las iglesias para que sean parte de la Asamblea de Dios, que fue en 1914. Y esa foto que ustedes ven ahí, efectivamente, parte en este caso, de lo que ocurrió en esa asamblea. Pero después se dieron cuenta, en el transcurso fueron 2 años que se dieron cuenta de que no habían solamente trinitarios en el movimiento, sino que habían unicitarios. Y ahí la Asamblea de Dios tuvo que hacer una declaración de las doctrinas fundamentales, así se llama el documento. Usted lo puede, de hecho, buscar. Usted lo busca en la Asamblea de Dios, en la página de la Asamblea de Dios de cualquier país, y usted lo descarga y usted va a ver que tiene una declaración que es la misma que se hizo en 1916. La misma. Y donde ellos hacen una distinción de que ellos son trinitarios. Y hacen una declaración pública. Y obviamente los unicitarios lo leyeron y dijeron ellos, nosotros no somos trinitarios, entonces nos separamos. Y ahí cuando salió la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Siempre con esos títulos, ¿se dan cuenta? Entonces, el inicio de la Asamblea de Dios tuvo un quiebre. Y ese quiebre fue tratado y solucionado justamente con un documento, una declaración de fe. Ahora nos damos cuenta qué importantes son esos documentos formales. ¿Se dan cuenta? Muy importante. Ahora, lamentablemente, no sé, pues, he escuchado por ahí de que muchos de la asamblea no conocen ese documento. Y es triste, por hermano, que ocurra ese tipo de cosas. Pero es parte de la historia. Y así, a grandes rasgos, vimos el movimiento unicitario. Y eso es lo que les traje el día de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas?